Buenas tardes. Este trabajo de investigación sobre motores síncronos y asíncronos fue realizado por Sofía César, Florencia Lucero, Agustina Rodríguez Ferreira, Macarena Vita Sánchez. Las máquinas sincrónicas son máquinas rotatorias eléctricas que pueden trabajar tanto como un motor como un generador. Como motor convierte la energía eléctrica en mecánica y viceversa como generador. El principio de funcionamiento de un motor síncrono se basa en llevar la máquina a la velocidad del sincronismo y alimentar el devanado rotórico con corriente continua y el devanado estatórico con corriente alterna. Así, la interacción entre los campos creados por ambas corrientes mantiene el giro del rotor al sincronismo. Las curvas características se miden con una gráfica de curvas en B. Esta consiste en poner en marcha el motor durante el ensayo y mantener constante su carga mecánica. Para distintas intensidades de excitación puede graficarse la curva que representa las zonas de comportamiento inductivo y capacitivo del motor. El motor síncrono no tiene par de arranque, es decir, el par que desarrolla el motor para romper sus condiciones iniciales de inercia y comenzar a operar. Por lo tanto, es necesario disponer de algún medio que consiga poner el motor en rotación, ya que una vez que esté girando a la velocidad próxima a la síncrona, podrá engancharse y ponerse a girar a esta velocidad. Los métodos que se usan son arranque como motor síncrono usando devanados amortiguadores, arranque como motor asíncrono usando variador de frecuencia y arranque como motor auxiliar de lanzamiento hasta la velocidad síncrona. El motor asíncrono o de inducción funciona normalmente con una velocidad constante que varía ligeramente con la carga mecánica aplicada al eje. Además de ser el motor más utilizado de todos, con el auxilio de un convertidor de frecuencia, es posible controlar la velocidad del mismo. Conceptos generales. El rotor es el componente que gira en una máquina eléctrica, ya sea un motor o un generador eléctrico. Junto con su contraparte fija, el estator, forma el conjunto fundamental para la transmisión de potencia en motores y máquinas eléctricas en general. Motores monofásicos de inducción. En su forma básica, un motor monofásico de inducción consiste en una máquina síncrona de jaula de ardilla cuyo devanado del estator es monofásico. Una jaula de ardilla es un devanado formado por unas barras alojadas en las ranuras del rotor que quedan unidas entre sí por sus dos extremos mediante sendos aros o anillos de cortocircuito. El número de fases de este devanado depende de su número de barras. Muchas veces, estos anillos poseen unas aletas que facilitan la evacuación del calor que se genera en la jaula durante el funcionamiento de la máquina. El arrollamiento del estator engendra dos conjuntos de polos ficticios que giran en sentido inverso a la velocidad angular, teorema de Maurice Leblanc. Por una parte, los polos concordantes, que son los que giran en el mismo sentido que el rotor, y por otro, los polos inversos, que son los que giran en sentido inverso, ejercen sobre el estator pares opuestos. Sumando algebraicamente las ordenadas de las curvas de los pares CS debidos a ambos polos, obtenemos la característica CS del motor. En el arranque, el rotor parado, los dos pares son iguales, pero en sentido contrario. Luego, el motor monofásico no arranca por sí solo. Si por cualquier procedimiento se ayudara a girar el rotor en un sentido, aparecerá inmediatamente un par que sigue superior al par resistente que pondrá en funcionamiento la máquina. Motor trifásico de inducción. Un motor trifásico de inducción tiene como característica principal que la velocidad de su campo estatórico, bajo condiciones de régimen permanente, nunca será igual a la velocidad mecánica de giro del eje del motor. El MTI es el tipo de motor más utilizado en la industria. Esto se da por su gran robustez y simplicidad constructiva frente a otros tipos de máquinas. Para ver el principio de funcionamiento, primero imaginemos que tenemos un imán unido a un eje a un plato metálico. Si nosotros comenzamos a girar este imán sobre ese eje, lo que va a pasar es que el plato metálico, desde ese lugar, va a percibir un campo magnético rotatorio. Entonces, lo que va a tender a hacer es rotar en la misma dirección que este campo magnético. Obviamente, simplemente tenemos que saber que el plato, al ser metálico y ferromagnético, está siendo atraído por el imán. Si nosotros hacemos girar el imán en sentido horario, lo que vamos a lograr es que el plato gire en sentido horario. Pero entonces, ¿el plato va a girar a la misma velocidad que el imán? Recuerden que para que el plato gire, tiene que percibir desde su lugar una variación del campo magnético.
Entonces, imaginemos que el plato gira a la misma velocidad que el imán. El norte y el sur del campo magnético van a estar ubicados siempre en el mismo lugar del plato. Y entonces, lo que va a pasar en ese caso es que el mismo plato no va a percibir una variación y va a comenzar a frenarse. Cuando se comience a frenar en este caso, la velocidad del plato va a ser menor a la velocidad del imán. Por lo tanto, el norte y el sur van a quedar en distintas posiciones, es decir, van a comenzar a estar desfasados. El plato va a empezar a percibir una variación del campo magnético, y esa variación del campo magnético va a hacer que vuelva a girar. En conclusión, el plato nunca puede girar a la misma velocidad que el imán, porque, en ese caso, se frenaría. El plato debe girar a una velocidad inferior para mantener constante esa rotación. Ahora vamos a nombrar a estas dos velocidades. Ya que sabemos que son distintas, la velocidad de rotación del imán es una velocidad que se llama sincrónica, y la velocidad de rotación del plato es una velocidad asincrónica porque está desincronizada justamente con la del imán. Tipos de arranques. Un arranque directo es donde los devanados del estator están conectados directamente a la red eléctrica por un proceso de conmutación simple. Cuando se cierra el contactor del estator, el motor desarrolla un par de arranque y las corrientes quedan limitadas por la impedancia del motor. Cada vez que el motor se acelera, el desplazamiento y la corriente disminuyen alcanzando la velocidad normal. Arranque con rotor bobinado. En este tipo de arranque se utiliza un motor trifásico formado por una bobina y un estator, y según la ley, el teorema de Ferraris, cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. Bueno, el arranque estrella-triángulo es la forma más económica de arranque, pero sus prestaciones son limitadas. Las limitaciones más significativas son: en primer lugar, no hay control sobre el nivel de reducción de la corriente ni el par. En segundo lugar, se producen importantes cambios de la corriente y del par debido a la transición estrella-triángulo. Los cambios se producen debido a que el motor está en movimiento y al desconectarse, la alimentación hace que el motor actúe como un generador con tensión de salida, que puede ser de la misma amplitud que la de red. En tercer lugar, si arrancamos nuestro motor en estrella, la tensión en bobina es menor y por lo tanto la intensidad de arranque disminuye. Una vez que ya tomó revoluciones el motor, lo ponemos a trabajar en triángulo a 400 volts, que es su tensión nominal de trabajo. La conexión de triángulo también se llama conexión delta. Después tenemos el arranque por autotransformador, que es un dispositivo similar al estrella-triángulo, salvo con el hecho de que la tensión reducida en el arranque se logra mediante bobinas auxiliares que permiten aumentar la tensión en forma escalonada, permitiendo que el arranque sea suave. Su único inconveniente es que las conmutaciones de las etapas se realizan bruscamente, produciendo en algunas ocasiones daños perjudiciales al sistema o a la máquina. Por último, el arranque por polo sombreado, en el cual se consigue debilitar el campo magnético en los polos sombreados cuando el campo está creciendo y aguantar la magnitud cuando el campo está disminuyendo.